Shalom Alejem, Mishpaha. Pasa a vosotros, familia. De su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, en el Estado de México, siervo de Jehová, por la gracia del Mashiach Yehoshua, a la Keilah de Yehoshua, al bendito pueblo de Israel que está disperso por todo este Olam, por todo este mundo, escogidos de acuerdo al conocimiento anticipado de nuestro amado Elohim, Jehová Sebaot, nuestro Abba, nuestro Padre, y separados, santificados, apartados por el Ruach, por obedecer a nuestro amado Mashiach Yehoshua y ser rociados con su sangre. Gracia, misericordia y paz os sean multiplicados en este Yom Shabbat, en este día de reposo, que bien, mis hermanos, estamos transmitiendo por Radio Shalom, la estación con el Ruach, la estación con el Espíritu. Y aprovechamos estos medios y este tiempo para enviar saludos y bendiciones para todos los que nos sintonizan a través de las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Ruach. También para cada uno de los congregantes de la Keilah de Yehoshua en las diferentes plataformas, en las redes sociales. De igual manera para nuestros amados mentores, nuestros amados Morim, Berroín, Morales, Aarón Morales y Araceli de Morales. Ellos son nuestros pastores, nuestros maestros, los que presiden aquí en la Keilah de Yehoshua, en congregación El Yo Soy, bajo la cobertura legal, espiritual, moral de Asambleas Alfa y Omega Incorporado en el sur de Los Ángeles, California. Bendiciones abundantes para ellos. También enviamos bendiciones y el reconocimiento a todo el cuerpo de maestros y maestras Morim Bemorot, que hoy nos comparten sus enseñanzas, sus comentarios a la parashá, a la porción de Torah de esta semana. De igual manera, nuestro amado Juan Benjamín Acevedo, que es el salmista de la Keilah de Yehoshua. Gloria sea el Eterno. Y bien, mis amados, hoy quiero compartir con vosotros, con cada uno, lo que es mi comentario a la parashá de esta semana. La porción de Torah de esta semana, que se intitula Yitro, Jetro, y que le hemos estado estudiando en lo que es el libro de Shemot Éxodo, del capítulo 18, verso 1, al capítulo 20, verso 23. Y así sucesivamente en Yesayah Haneví, el profeta Isaías, capítulo 6, verso 1, al capítulo 7, verso 6, también en el capítulo 9, versos 5 y 6, Tejilín Salmos 81, verso 7, y en el Brit Hadash, el pacto renovado, lo que es la primera carta a los Corintios, capítulo 7, del verso 1 al verso 27 del capítulo 9. Esa es lo que compone la parashá, la porción de Torah de la escritura de esta semana. Pero bueno, antes de comenzar, vamos a elevar una tefilá todos juntos a nuestro amado Abba Kadosh, a nuestro Padre Santo, y le decimos todos juntos, Abba Kadosh, le damos toda rabá en el Shen de Yehoshua HaMashiach por este Yom Shabbat, este día de reposo, Padre, y recordamos lo que usted nos dice en su Sagrada Escritura, cuando nos dice que el Yom Shabbat, el día de reposo, había que apartarlo, que santificarlo para usted, amado Elohim, que tenemos 6 días para laborar y hacer todo nuestro trabajo, porque en 6 días usted creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pero el séptimo día, el Yom Shabbat, el día de reposo, usted descansó. Y por esta misma razón, usted bendijo el día de Shabbat, el día de reposo, y lo apartó para usted mismo. Así pues, usted le dijo a Moshe que le dijera a los Bnei Israel, a los que conformamos su pueblo, que nosotros tendríamos que observar sus Shabbatot, porque esa es una señal entre usted como nuestro Elohim y nosotros como su pueblo, y entonces tenía que ser guardado por todas las generaciones, por todos los tiempos, para que nosotros supiésemos, estuviésemos conscientes de que usted, Jehová, es quien lo ha apartado para usted y nos ha apartado a nosotros, consagrado, separado de lo que es las influencias de este Olam, de este mundo, para usted. Aleluya.
Así que a Abacadosh le damos toda rabá por este Yom Shabbat, este día de delicia que usted ha creado para nosotros y que lo ha santificado para nosotros, y así nosotros disponemos nuestra vida para vivir este día de reposo conforme a sus escrituras, santificándonos nosotros, pues ya que su nombre es invocado sobre nosotros y queremos, Abacadosh, Padre Celestial, que su nombre sea santificado, así pues mi Padre en todos nosotros. Le pedimos que usted nos guíe, que usted nos instruya, que usted nos hable como sabe hacerlo y siga perfeccionando nuestra alma, corrigiéndola, limpiándola, conforme usted sabe hacerlo. Todo esto se lo pedimos en el Shen de Yehoshua HaMashiach, la salvación de Jehová. Amén, ve amén, aleluya. Bien, amados Sahin, vea Hayod, hermanos y hermanas, pues estamos en esta porción, Yitro, Yetro, y hay bastante tela de donde cortar, bastantes temas podemos encontrar aquí cuando Yitro visita a su yerno Moshe. Podemos ver también cuando Moshe selecciona a los jueces y mediadores ahí en el pueblo de Israel. Cuando Israel llega frente al monte Sinaí, ahí podemos también checar en qué mes llegó, en qué día llegó, y podemos darnos cuenta que el calendario sacerdotal perpetuo Enoch es la base de esta escritura, contando los días. Ahí es una referencia más que confirma que el calendario que llevamos es el correcto. También vemos que Moshe asciende al Sinaí. También vemos cuando recibe los 10 mandamientos o las 10 frases, como bien sabemos. Y también que el pueblo de Israel tenía temor de perder su condición física ante el evento, y ahí en el Sinaí, de que estaban recibiendo la bendita Torah. Es un evento que los impactó, que los impresionó tanto, que tenían miedo de perecer. Y por eso le dijeron a Moshe, Nashe ben Isma, haremos y después entenderemos. Obedeceremos lo que el Eterno pida, aunque no alcancemos a comprender, ya lo entenderemos después. Gloria sea al Eterno. Pero yo quiero inclinarme esta ocasión un poquito más hacia el título de esta porción de Torah, porque debe tener un porqué. Entonces yo quiero invitarles a que veamos un poquito más sobre Yitro, Yetro. Este nombre significa su excelencia. El libro de Yacer también nos hace saber que tiene otro nombre, Reuel. Y también aquí lo que es la bendita Torah no lo explica. Ahí en Yacer encontramos esta porción en el capítulo 82, verso 2 en adelante. Y también lo podemos encontrar en el libro de Shemot, en el capítulo 2, verso del 15 al 18. Cuando Faro trató de matar a Moshe, bien sabemos y estudiamos que Moshe huyó de delante de Faraón, rey de Egipto, y habitó en la tierra de Midyan, de Madián. Y llegó a ese lugar, llegó a un pozo, como bien sabemos, y salieron 7 doncellas, y estas 7 eran hijas del sacerdote de Midyan. Ellas habían ido a sacar agua, ellas habían llenado sus pilas para dar de beber a sus ovejas, a las ovejas de Yitro, sacerdote de Madián. Y entonces cuando los pastores vieron este suceso, ellos quisieron echarlas para ellos utilizar el agua. Pero ahí estaba Moshe, había llegado de su huida de Misraim, de Egipto, y entonces Moshe se levantó y defendió a las doncellas, y entonces él dio de beber a las ovejas de ellas, y él también bebió agua. Gloria sea el Eterno. Y entonces cuando ellas vinieron a Reuel, el padre de ellas, aquí es donde la bendita Torah también nos hace saber que Reuel era otro nombre de Moshe, de Yitro, de Yetro. Y los Jajamim, los sabios de Torah, nos dicen que tenía 7 nombres, pero ahorita estamos encontrando 2 conforme nos lo dice la bendita Torah y la transliteración, que es Yetro. Gloria sea nuestra Abacadosh. También ahí en el libro de Shemot, pero en el capítulo 4, verso 18, Moshe, después de que el Eterno lo llamó en la zarza ardiendo, regresó a Yitro su suegro, y le dijo: te ruego
que me deje usted ir y regresar allá con mis hermanos a Misraim, a Egipto, y corroborar si aún están vivos. Y Yitro le dijo a Moshe, ve en Shalom. Y podemos ver que Moshe era un hombre manso, humilde de corazón, pero que honraba a su suegro. Era un hombre que practicaba la honra. Bendito sea nuestro Abacados. Ya en lo que es la porción de esta parashá, en el capítulo 18, verso 1, nos habla de que Moshe se encuentra con Yitro, su suegro, en el desierto de Midyan. ¿A raíz de qué? De que Yitro oyó, él escuchó lo que había sucedido, lo que el eterno Jehová Sebaot había realizado sobre los dioses de Egipto y de cómo el pueblo de Israel había sido librado por mano de Jehová, por mano poderosa, a Israel de debajo de esclavitud, debajo de los de Misraim, de los de Egipto. Y entonces, perdón, resulta que Yitro, suegro de Moshe, tomó a Séfora, la hija que le dio por esposa a Moshe, y entonces a sus dos hijos, uno era Gerson y el otro Eliezer, y los llevó con él y fue en busca de Moshe. Y entonces nos dice la bendita Torá que Yetro, sacerdote de Madián, de Midyan, oyó, escuchó todas las cosas que Jehová Sebaot había hecho con Moshe y con Israel, el bendito pueblo del Eterno. Escuchó sobre la grandeza de la obra del Eterno a través de Moshe para el pueblo de Israel. Y entonces decidió ir y saber y enterarse face to face, cara a cara, de labios de Moshe, todo lo que él había escuchado acerca de Jehová Sebaot. Entonces Yetro era sacerdote de Midyan, de Madián, y probablemente un descendiente de uno de los hijos de Abraham, a través de Ketura, llamado Midyan. Eso lo podemos encontrar en Bereshit, Génesis capítulo 25, versos 1 y 2, cuando nos relata la bendita Torá que Abraham tomó otra esposa, cuyo nombre era Ketura. Ella le dio a luz a Simram, a Yoksán, a Medán, a Midyan, a Yisbak y a Suach. Nuestros sabios de Torah nos dicen que Ketura era la misma Agar, y que con ella, posteriormente a la muerte de Sara, tuvo otros 5 hijos. Gloria sea el Eterno. Pero bueno, mis hermanos, la bendita Torá no nos lo explica de esa manera, pero lo que sí nos explica la bendita Torá es que él, Abraham Avino, se volvió a casar, y entonces tuvo como hijos a Simram, a Yoksán, a Medán, a Midyan, a Yisbak y a Suach. Estamos hablando de 6 hijos más. 6 hijos más. Bendito sea el Eterno. Y que de Midyan pues vienen los midianitas. Y entonces aquí podemos encontrar la conexión entre Yitro y Abraham, y también con Ismael, ya que Midyan pues se encuentra geográficamente en lo que es Arabia Saudita, ahí al sur de Jordania. Y podemos entender que lo que dicen los sabios de Torá, que si Ketura era otro nombre de Agar, con el que se conocía Agar, entonces ciertamente ellos son hermanos de Ismael y pasan a ser de los ismaelitas, pero como descendientes de Midyan, midianitas. Gloria sea el Eterno. Y ahí encontramos esta conexión. Yetro sabía,
había escuchado de el Rey del Universo, de Jehová Sebaot, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero a la misma vez, así como el pueblo de Israel había extraviado en cierta manera su fe durante el tiempo de esclavitud en Misraim, también las demás tribus descendientes de Abraham también se habían corrompido al estar alejados y con falta de instrucción y liderazgo acerca de el Elohim verdadero, Jehová Sebaot. Entonces Jetro tomó a Séfora, la mujer de Moisés, ¿y por qué la tomó? Se supone que estaba con él. Entonces tiene que haber un lapsus ahí durante las 12 plagas, las 10 plagas de Israel, perdón, donde Moshe tuvo que haber mandado de regreso a su esposa allá para con su suegro, a Midyan. Por eso es de que Yitro la tomó junto con sus hijos y la trajo acerca de Moshe. Entonces Yetro le dice a Moshe: yo tu suegro vengo a ti. Entonces nos damos cuenta de que Moshe tenía virtudes especiales, pero también tenía una relación especial con Yitro, su suegro. Aun cuando Moshe Rabeno, Moisés nuestro maestro, había sido instituido en la sabiduría y en la ciencia de Misraim, de Egipto, Moshe había aprendido también grandes cosas acerca del liderazgo, de la humildad, de la nobleza, la mansedumbre que él tenía de parte de su suegro Yitro, sacerdote y pastor de Midyan, ya que Moshe emparentó con él como su suegro o como su yerno, para que se entienda mucho mejor, y lo honraba y lo respetaba. Entonces Moshe atendió al ganado de Yitro durante varias décadas, hasta que recibió su llamamiento ahí en el monte Sinai, ahí en la zarza ardiente. Shemot Éxodo, el capítulo 18, versos del 7 al 12, nos habla cuando Yitro glorifica al Elohim de Israel, al Eterno, al Dios de Moshe también, porque Moshe le había platicado lo que Jehová hizo. Y nos dice que Moshe salió a recibir a su suegro, se inclinó a él y le besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda y comenzaron a dialogar y platicaron Moshe y su suegro las cosas que Jehová había hecho a Faro, a todo Misraim, y cómo los había traído, cómo había partido el mar, cómo los había hecho pasar por tierra seca, cómo es que les había dado la victoria en la gran batalla que tuvieron, y el gran amor de parte del eterno Jehová Sebaot para con su pueblo Israel, y todo el trabajo que habían pasado y todo lo que habían hecho ya en el camino que llevaban recorrido, y cómo el eterno Jehová Sebaot los había librado hasta ese momento. Entonces Yitro se alegró con todo su corazón del bien que Jehová había hecho a Israel, al bendito pueblo del Eterno, cómo los libró con mano poderosa de los egipcios, de Misraim. David Hamelech, el rey David, también sabe y sabía del poder de Jehová Sebaot, que nos lo dejó escrito, por ejemplo, en el Tejilín, Salmos 9, versos del 1 al 5, ¿no? El David Hamelech, el rey David, decía: te agradezco, oh Jehová, con todo mi corazón, y contaré sobre todas tus maravillas, tus obras maravillosas. Estaré gozoso y me alegraré en ti, y cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Cuando mis enemigos fueran vueltos, ellos estarán débiles y perecerán en tu presencia, porque tú, Jehová, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, al perverso, borraste sus nombres para siempre, aún por siempre y para siempre. Y así sucedió con Yitro. Él se emocionó, se gozó de comprobar que estaba cerca del creador del universo, del rey del universo. Entonces Yetro exclamó y abrió su boca y dijo: bendito sea Jehová Sebaot,
que os ha librado de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, y que libró a todo el pueblo de Israel de la esclavitud, del yugo de esclavitud a través de Misraim. Ahora conozco que Jehová es Gadol, es grande, es más grande que todos los dioses. Es más grande que todos los dioses. Yitro, sacerdote de Midian, él era un buscador de la verdad. Él conocía de dioses, de deidades, de secretos oscuros. Él buscaba en todas las religiones. Él tenía hambre y sed de justicia. Y nos dice nuestro amado Mashiach Yehoshua en estos tiempos de la era mesiánica: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Y Yitro caminaba con esa hambre y esa sed de justicia, buscando entre todas las religiones. Pero cuando supo de Jehová, entonces dijo: ahora conozco y reconozco que Jehová es Gadol, que es más grande que todos los dioses, y que todos los que se han ensoberbecido no han prevalecido contra él, han sido derrotados. Y entonces Yitro, dice la bendita Torá, que tomó holocaustos y realizó sacrificios para Jehová Elohim. Y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con él, junto con Moshe, el Sheliach Shaulo en el Brit Hadasha, en la era del Mashiach, en la era mesiánica. Perdón, nos dice ahí en la carta, en el Sefer de Romaniyim, en el capítulo 10, versos 10 y 11, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la bendita Torah dice: todo aquel que invocare el nombre del Adón será salvo, no será avergonzado. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La luz había llegado a Yitro. Había llegado en el momento correcto y precisa la información a él. Él, un buscador de la verdad, un hombre que tenía hambre y sed de justicia, que andaba extraviado entre todas las religiones y deidades habidas y por haber. Él aún no alcanzaba la satisfacción, no alcanzaba la plenitud, así que andaba con hambre y sed de justicia, hambre y sed de la verdad, y conoció al Elohim verdadero antes de que fuera dada la bendita Torah. Llegó ahí con Moshe y reconoció, hizo teshuvah, reconoció la grandeza del Eterno en su corazón y la declaró con sus labios para salvación. Ahí en Shemot continuamos, capítulo 18, verso 7. Moshe sale a recibir a su suegro, se inclina a él y lo besa. Y aquí vemos que Moshe, un hombre de honra, honró a su suegro, siendo este un sacerdote de Midian. Pero Moshe tenía honra en su corazón. Y Yitro era un líder en Midian. Y a pesar de que Moshe también era un gran líder del pueblo de Israel, no se ensoberbeció, no se llenó de orgullo, sino que continuó con su nobleza, con su mansedumbre, con su humildad y con honra en su corazón. Dice Yitro: ahora conozco que Jehová es grande, más grande que todos los dioses. Y es posible que Yitro supiera esto desde antes. Él era sacerdote de Midian, él conocía de todas las deidades e ídolos, y nos dice que era sacerdote de Midian, la bendita Torah, Shemot, capítulo 2, verso 16, capítulo 3, verso 1, y capítulo 18, verso 1, nos confirma que era sacerdote de Midian. Pero cuando él escuchó las grandes obras maravillosas de Jehová sobre todos los dioses de Egipto, que era una gran metrópoli, supo que él era Elohim, el Dios de los dioses, el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Y esto trajo luz a su nefes, a su alma, a su corazón, a su vida.
y se convirtió a la emuná del bendito pueblo de Israel, a la emuná de Abraham, de Isaac, de Jacob, a la emuná de su yerno Moshe. Posteriormente vemos que el Eterno usa a Yitro para aconsejar a Moshe, su yerno. Eso lo vemos ahí en el capítulo 18, versos 13 al 16. Cuando Yitro observa todas las circunstancias que estaba viviendo Moshe, toda la carga que tenía de parte del pueblo, cómo es que todos iban hacia Moshe y Moshe tenía que solucionar los problemas de todos y que el tiempo, las horas, los días, la vida no le alcanzaban. Y entonces fue que Yitro, viendo eso y siendo un líder en Midian, teniendo el conocimiento del liderazgo y practicándolo, porque esa era su responsabilidad, entonces él aconsejó a su suegro. Yitro aconseja a Moshe a cambiar su enfoque, su visión. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que tú estás haciendo, desfallecerás del todo. Desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Le empieza a explicar. No está bien lo que haces. Y no estaba descalificando a Moisés o diciéndole que era incapaz de escuchar los asuntos de todo el pueblo. No era que no le importaran los asuntos del pueblo. No era que el trabajo que se le había puesto fuera muy complicado. Y tampoco era que el pueblo no quería escuchar el consejo de Moshe. El problema era más simple que esto. La fuerza, el tiempo no le alcanzaría. Entonces por eso le aconseja que necesitaba delegar responsabilidades. Necesitaba trabajar como cuerpo. No podía ser de manera individual. Y así mismo pasó en el Brit Hadasha. Después de la fiesta de Shavuot, conocida como Pentecostés, ahí en lo que es el Brit Hadasha, en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso del 1 en adelante, cuando los Elohim, los apóstoles, los emisarios, insistieron que ellos ya no podían estar sirviendo en las mesas y a la predicación al mismo tiempo, que era necesario que se levantara otra generación de diáconos, de discípulos, para que ellos atendieran a las mesas y los Elohim se dedicaran a la administración de la palabra. Entonces ellos buscaron hombres temerosos de Dios, llenos del Ruach, virtuosos que pudieran llevar este trabajo. Entonces el trabajo para Moshe era demasiado pesado, no podría hacerlo solo. Y algo que tenía Moshe es que era manso, era enseñable, lo cual le ayudó mucho. Cuando Yitro, su suegro, le dijo: está bien lo que haces, Moshe, está perfecto, pero escúchame, necesitas delegar responsabilidades, necesitas hombres que te ayuden. Bendito sea el Eterno. Pero primero tienes que escuchar el consejo de Elohim. Ahí en el verso 19 y 20 del capítulo 18. Ahí es cuando le da el consejo y le dice: oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, le dice Yitro, el que era sacerdote de Madián, el que andaba en todas las religiones e idolatrías, ahora convertido a la emuná del bendito pueblo de Israel. Ahora le dice: oye mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará conmigo, Dios me estará respaldando. Está tú por el pueblo delante del Eterno, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben de hacer. Entonces le dice, punto número 1, tú tienes que estar por el pueblo delante de Jehová Sebaot. Este era el primer paso esencial para que Moshe pudiera delegar efectivamente las responsabilidades. Él debía orar por el pueblo primeramente. Moshe debía someter todos los asuntos al Eterno. Y nos damos cuenta que la tefilá, la oración, era un aspecto esencial del liderazgo de Moshe. Ahí
en todo el Bamidbar, el desierto. La bendita Torá nos da testimonio de que él intercedía, de que él oraba, de que él clamaba, rogaba y suplicaba al Eterno por la dirección. Que llegaban tiempos donde le decía: ahora pues, Jehová Sebaot, si he hallado gracia delante de tus ojos, muéstrame tus caminos. Y el Eterno le mostraba sus caminos. Segundo paso, enseña las ordenanzas y las leyes a estas personas, a estos hombres que vas a escoger. Entonces, para que Moshe pudiera dirigir y delegar efectivamente las responsabilidades, él debía de enseñar la bendita Torá de Jehová, no solamente a aquellos que la escuchaban, o aquellos de los cuales llegaban a escuchar los asuntos, sino a todo el pueblo, porque también todo el pueblo iba a tener problemas posteriores. Entonces el eterno Jehová Sebaot era reconocido como el verdadero líder del pueblo de Israel. Y nos damos cuenta que un líder no puede hacer el trabajo de liderazgo solo ni por sí mismo. Por eso el Eterno siempre ha trabajado como cuerpo. El líder, mis amados hermanos, tiene una responsabilidad especial en cuanto a la tefilá y la enseñanza, tal y como Yitro se lo estaba instruyendo a Moshe. El líder debe saber seleccionar, entrenar y delegar autoridad a otros para que ayuden con el trabajo en el ministerio. El líder debe de enseñar, entrenar y dar autoridad, y también saber respetar la autoridad que está delegando. Gloria sea al Eterno Jehová Sebaot. Y aquí nos está dando unas clases de liderazgo el Eterno. ¿Cómo es que se debían hacer las cosas? Y cómo el Eterno puede usar a un gentil, a un goyim, a alguien que caminó en idolatrías. ¿Cómo lo puede utilizar cuando éste se convierte a la emuná del Mashiach Yehoshua en esta dispensación de la era mesiánica? Entonces Yitro aconseja a Moshe a delegar la responsabilidad para poder resolver los asuntos. Y entonces le aconseja: escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos del Eterno, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, centenas, de decenas. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave que lo traigan a ti, y tú lo resolverás, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre de ti, y la llevarán contigo. Y esto es todo lo que un líder tiene que hacer. Tiene que aprender a delegar responsabilidades. Tiene que aprender a enseñar, a capacitar, a reproducirse, para que el trabajo no sea tan pesado para uno solo. E ir formando lo que es su siguiente generación, un legado. Gloria sea el Eterno. Entonces le dice: escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Esto era algo que tenía que tener atento en su mente, en su corazón, Moshe. Este era el siguiente paso que tenía que dar para que la delegación fuera efectiva por parte de Moshe. Y nos damos cuenta que la delegación, cuando tú delegas cierta responsabilidad, falla el trabajo si no pusiste a las personas idóneas en el trabajo que tienen que realizar. Por eso nuestro amado Mashiach Yehoshua nos dice que somos un cuerpo, miembros los unos de los otros, con funciones diferentes, con dones diferentes, con ministerio diferente, pero que Él los constituyó para llevar a la perfección, a la cajal, a la quejilá, a su cuerpo, a su pueblo. Gloria sea a nuestro Mashiach Yehoshua. Entonces tenían que ser hombres capaces, hombres de virtud, hombres piadosos, hombres temerosos de Dios, hombres que conocieran la bendita Torá, la palabra de Dios, la instrucción de Dios, varones de verdad, hombres de honor, que aborrecieran la avaricia, y esto tiene que seguir siendo hasta ahora. Entonces esto nos da a entender que Moshe debía de cumplir una función esencial como líder.
el desarrollar e implementar nuevos líderes. Y aún en este tiempo nos podemos dar cuenta que no hay mejor pago, recompensa en el corazón de un líder que ver a sus hijos espirituales caminando en emuná, en obediencia, en los caminos del Eterno, e ir desarrollando líderes temerosos de Dios, virtuosos, líderes de verdad que continuarán con la obra del Eterno en las siguientes generaciones. También lo vemos en el Brit Hadashah, en el pacto renovado a través del Sheliach Shaulo, del apóstol Pablo, cuando le dijo a Timoteo, ahí en lo que es la segunda carta de Timoteo capítulo 2, verso 2, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros, porque hay que irse reproduciendo. Y esto es lo que Yitro, o el eterno Jehová Sebaot, utilizó a Yitro, a Jetro, suegro de Moisés, para enseñarle liderazgo. A veces el liderazgo del mundo es diferente al liderazgo que el Eterno pide. Nuestro amado Mashiach Yehoshua nos dejó dicho: miren, los reyes de la tierra, los hombres que están en eminencia, se enseñorean de ella y de la sociedad, pero no así entre vosotros. Entre vosotros, el que quiera ser el mayor, tiene que ser el servidor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y esa es la diferencia entre el liderazgo secular y el liderazgo en el reino de Elohim, dentro de su justicia. Ahí en el Sefer de Devarim, Deuteronomio capítulo 1, verso 3 y luego verso 13 al 17, nos habla cuando Moshe, en el primer día del mes 11 del año 40, después de 40 años, Moshe Rabenu, Moisés nuestro maestro, habló a los Bnei Israel y les dijo: les voy a repasar, les voy a recordar todo lo que Jehová ya me había ordenado decirles. Les estaba dando un exhorto para que no olvidaran las cosas. Para el verso 13 les dice: escojan para ustedes mismos hombres de sus tribus que sean sabios, entendidos y con conocimiento, y yo los haré jefes sobre ustedes. Les sigue diciendo: ustedes me respondieron: lo que tú has dicho es una cosa buena para nosotros. Nashe benisma, haremos y después entenderemos. Aceptaron las disposiciones de Jehová y lo que Moshe les propuso. Así que tomé jefes de sus tribus, hombres sabios y con conocimiento, y los hice jefes sobre ustedes, jefes a cargo de miles, de cientos, de cincuentas y de decenas, y oficiales, tribu por tribu. En ese tiempo yo comisioné a sus jueces, para que oyeran los casos que se levantaran entre ustedes y entre sus hermanos, y que ellos juzgaran justamente entre hombre y hombre, entre hermano y hermano, y entre el extranjero que está entre vosotros. Les dije que no tenían que mostrar favoritismo cuando juzgaran, sino que dieran la atención de igual manera a los pequeños y a los grandes, no importando si una persona tenía o no tenía, tenía que ser justo y ecuánime. Eso es lo que Moshe, después de 40 años, les recuerda. Y la bendita Torá nos lo sigue recordando ahora. Tenemos que ser hombres virtuosos, formando líderes, liderazgo, un líder que inspira, un líder que enseña con el testimonio. Gloria sea al Eterno. Ahí mismo, pero en el verso 23 del capítulo 18 de Shemot de Éxodo, Yitro le dice a Moshe los buenos resultados de su consejo. Le dice: si esto hicieres, hijo, si esto hicieres, Moshe, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar.
Entonces, la bendita Torah nos enseña que Yitro creyó en su corazón, que el Eterno le concedió el tiempo correcto y preciso para alcanzar a Moshe, su yerno, y ser testigo de la gloria del Eterno, ser testigo de su Shekinah, ser testigo de la columna de nube, ser testigo de la columna de fuego, ser testigo de lo que el Eterno estaba haciendo en su pueblo. Yitro creyó en su corazón y confesó con su boca, y eso lo justificó delante del Eterno, y el Eterno lo usó para instruir a Moshe, al gran líder de Israel, a Moshe Rabenu, Moshe nuestro maestro. Le dice Yitro a Moshe, capítulo 18, verso 23, le dice sobre los buenos resultados de su consejo: si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y quiero que te quedes con esto, amado Jim Behayot, líder de congregación, líder de Cajal, incluso líder de tu casa. Si esto hicieres, y el Eterno te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo, todo este remanente, este rebaño que tú diriges, podrá ir en shalom a su lugar, podrá entrar en el Olam Jabá. Concluimos pues que el Eterno hace fiesta en los Samaim cuando un pecador se arrepiente. Y por eso esta porción, esta parashá, lleva por título Yitro. Cuando había otros temas quizá más importantes o relevantes, como la entrega de la Torá en el monte Sinai. Pero bueno, aunque Yitro aparece pocas veces en la bendita Torá, este capítulo se lo dedicó la Torá a él, y esta porción se la dedicamos a él. Entonces no importa dónde has andado metido, perdido y extraviado, bienaventurado si tienes hambre y sed de justicia, porque dice el amado Mashiach Yehoshua, serás saciado. Con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia con su ayuda y su favor. Nos vemos el próximo Shabbat. Mientras tanto, leí Raot, hasta pronto y gózate, Israel. Amén.